Entonces, muy bien, primera cuestión. Vamos a hacer un ejercicio para repasar algunas de las cosas que aprendimos y de paso para aplicar distintas, digamos, algunos aprendizajes que hicimos de Word. Fíjense, en este caso yo acá tengo un tercer trabajo, lo que sería esta carta. Vamos a darle la entrada a los compañeros que se van sumando, ¿sí? Pero ya que estamos, y en la lupa quisiera que lo puedan ver, apreciar, yo por eso les di en este caso, activé la lupa, porque en este caso hay un documento que tiene una extensión distinta, no es doc, no es de Word, sino que es lo que se suele llamar el texto crudo, o sea, solo texto. De hecho, es como, por ejemplo, se usa a veces para programar, ese tipo de cosas, ningún tipo de formato, solamente texto, ¿sí? Y yo lo guardé justamente con la extensión TXT, que evita, digamos, en ese sentido, o no le permite guardar el texto sin ningún tipo de formato. Simplemente está el texto, ¿sí? Y las líneas. No. Entonces acá tengo este ejercicio como para arrancar. Cuando yo de hecho hago doble clic para abrir esto, fíjense que no me lo abre ni siquiera con el Word. ¿Por qué? Porque el sistema puede leer solo texto desde el bloc de notas. Y acá aparece, en este caso, este documento de texto. Por supuesto que puedo seleccionarlo todo, ¿sí? Control E, copiarlo, Control C, ¿sí? Y entonces ahora sí, me voy a la ventana de Word que tengo abierta, cambio a otra ventana, ¿sí? Paso a Word, voy a abrir un archivo nuevo, ¿sí? Blanco, un documento en blanco, y lo que yo copié desde fíjense, desde bloc de notas, un documento de bloc de notas, ¿sí? Que es solo texto, lo voy a poder pegar en la ventana de Word, ¿sí? Simplemente, obviamente, me va a pegar el texto y nada más, ¿sí? ¿Está? Entonces, digo, hasta ahora no habíamos mostrado el tema de pasar información entre ventanas, pero básicamente, en definitiva, esto es una cosa que lo vamos a hacer muy comúnmente en procesadores, y en este caso es muy útil saber. Vos podés tomar texto de un lugar y a otro. ¿Y cómo pasamos de una ventana a otra? En este caso, directamente por la barra de tareas. Tenía abierto Word, ¿sí? Esto quedó abierto justamente porque estaba este texto de esta carta y yo lo abrí de esta manera. Estaba con la extensión TXT. Bueno, ahora sí, voy a deshacer algunas cuestiones. Vamos a deshacer también la lupa un minuto. A ver, lo tenemos acá. Y vamos a concentrarnos en el trabajo. Bien, esto simplemente es un ejercicio que es una carta, ¿sí? De solicitud de empleo, en realidad solicitud de una entrevista laboral. Y fíjense que el texto simplemente es eso, nada más que texto. No tiene alineación ni a la derecha ni a la izquierda, no tiene ninguna otra característica. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con esta carta o este texto es justamente otorgarle ciertos formatos. Para eso yo agarré y creé, digamos, o en este caso lo vamos a hacer sobre este mismo texto, aprendiendo algunas cuestiones o repasando lo que estuvimos explicando la vez pasada. Por ejemplo, quisiera que los datos del que envía esta carta, ¿sí? Que después se pueda adjuntar en un correo electrónico, etc., quisiera que estén en el centro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy al botón centrar de alineación, aplico el centrado, ¿sí? Y ahí queda. En segundo lugar, diríamos que el lugar y fecha, como en toda carta, lo voy a alinear a la derecha, ¿sí? Y entonces selecciono la línea, alineo a la derecha. Y luego, a partir de digamos, lo que serían los párrafos del texto de la carta, no me agrada mucho que queden desprolijos, digamos, y con este recorte, ¿sí? Sobre el final del margen. Por lo tanto, le voy a aplicar una alineación justificada, ¿sí? De manera que
todos queden con una finalización exacta entre margen izquierdo y que terminen exacto en margen derecho. ¿Sí? De esta manera mejoro la presentación de este texto. ¿Sí? Por otro lado, voy a modificar o voy a corregir un poquito la distribución de los párrafos. ¿Sí? Pero ahí estaría un poquito, digamos, en este caso, algunas cuestiones de cómo mejorar o cómo empezar a modificar algo del aspecto del documento. ¿Sí? Ahora, voy a seleccionar ahora todo el texto nuevamente para poder ver el interlineado, este elemento que habíamos aprendido el día de ayer y que marca o señala la diferencia, ¿sí? O el espacio que hay entre líneas de texto. ¿Sí? Fíjense que si yo le pongo en este caso interlineado 1, queda de esta manera, ¿sí? O puedo elegir 1.15, que sería interlineado un poquito más espacioso. Y en el botón de menú del grupo párrafo, me va a llevar, al cuadro de diálogo, donde yo puedo acá determinar algunas cosas del aspecto de cómo va a quedar el texto. ¿Sí? En este caso, fíjense que tiene un espaciado, digamos, este texto, posterior, ¿sí? El espacio después que termina cada señal de párrafo, de tamaño 6. Tenía tamaño 8 antes, ahora le reduzco a 6. Al aceptar, lo que va a que los párrafos van a quedar un poquito más juntos. ¿Sí? Fíjense entonces, si yo hago deshacer, se nota en este caso que sobre el final de cada señal de fin de párrafo se acorta un poco la distancia, ¿sí? Entre un párrafo y otro. ¿Sí? Y decíamos por otro lado, si yo a esto le doy un interlineado 1,5, quedaría un poquito más espacioso y espaciado para leer. De esta manera que yo voy acá determinando las formas de poder hacerlo. Le voy a otorgar entonces interlineado 1,5, ¿sí? Acá lo puedo también especificar por acá, lo mismo que de este botón acá arriba, y le voy a dar un espaciado anterior, vamos a poner a los párrafos, de 6 y uno posterior de 6. Al aceptar van a quedar más separados. Bien, finalmente entonces lo que voy a hacer es tomar, ¿sí? Las líneas 2, 3 y 4 del documento, donde está la dirección, teléfono, etcétera, escribí la carta, y voy a reducir esto, ¿sí? Por un lado, le voy a dar un espaciado menor, en este caso con el interlineado primero 1,15 en lugar de 1,5, y lo mismo voy a aplicar acá un espaciado posterior más pequeño. Le podemos dar en este caso tamaño 4. De manera que quede un poquito más apretado los datos de la persona y quede destacado este encabezamiento. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer con estas características, digamos, con el encabezado del destinatario. ¿Sí? Le vamos a poner interlineado 1,15, ¿sí? Espaciado, anterior lo podemos hacer, posterior lo vamos a poner en 4. ¿Sí? De manera que estos datos quedan un poquito más juntos. En cambio, a este encabezado que dice estimado señor fulano de tal, le voy a dar, ¿sí? Un espaciado anterior de 12, cosa que cuando empiece el texto de la carta quede un poquito separado de toda la presentación. ¿Sí? Y ahí entonces es donde me voy a concentrar en el texto, como para determinar, a ver si queda demasiado separado las líneas, ¿sí? Si quedan demasiado separadas le voy a dar entonces 1,15, pero para diferenciar los párrafos, a la separación entre un párrafo y otro le voy a dar un tamaño un poquito más grande, vamos a ponerle un 8 posterior. De manera que queda un poco más diferenciado. Finalmente, voy a poner, ¿sí? En lugar de la firma, nombre y apellido,
centrado. Y ahí entonces tenemos un poco el diseño de esta primer parte de la carta, ¿sí? Aplicando algunas de estas herramientas que estuvimos justamente explicando el día de ayer. Para terminar, o para poder terminar justamente el diseño, vamos a utilizar o vamos a concentrarnos en el cuerpo de la carta, ¿sí? Donde quiero que apliquemos o aprendamos algo de lo que llamamos las sangrías, ¿sí? Que hasta ahora no lo hemos aplicado. ¿Qué es la sangría? Bueno, básicamente un salto que digamos, el texto da, o una separación entre el texto y el margen, ¿sí? Hay distintos tipos de sangría y normalmente se pueden aplicar también desde este menú párrafo, ¿sí? Vamos ahora a conocer o a manejar algunas de las herramientas, digamos, típicas para determinar o para configurar una sangría, ¿sí? Para esto quiero que presten atención, y en una de esas, si hace falta, podríamos darle un poquito con la lupa, para ver en detalle algunos lugares de la pantalla que a veces tal vez en el dispositivo no los puedan visualizar bien. Fíjense, entonces, si yo toco acá esta pequeña marquita que me aparece en la regla, ojo, también atentos, aviso, si yo en el menú vista tengo activada la regla, ¿sí? Entonces no voy a poder ver estas marquitas, pero estas marcas son marcas justamente que manejan la sangría, ¿sí? Por lo pronto vamos a explicar que hay 4 tipos de sangrías, ¿sí? Pero hoy vamos a aplicar una sola. El resto las vamos a determinar o a configurar, digamos, en la próxima ocasión, ¿sí? Vamos a usar la más común, que es la llamada sangría de primera línea, ¿sí? La sangría de primera línea implica una separación desde el margen hasta que el texto empieza, ¿sí? Que permite justamente ubicar o facilita la lectura, ¿sí? Normalmente, ¿cómo se determinan o cómo se configuran las sangrías? Bueno, vamos a ir acá, al botón en el grupo párrafo, que me permite ir a la configuración de todas estas cosas. Y voy a ver que cuando se abre el grupo, el cuadro de diálogo de párrafo, ahí donde al fondo nosotros ya estuvimos manejando el espaciado anterior o posterior de los párrafos y el interlineado, que estuvimos aprendiendo ayer, arriba, o digamos en el segundo grupo de opciones, tenemos el apartado de sangría. Y van a ver que tenemos distintos tipos de sangrías, ¿sí? La llamada izquierda o derecha en realidad separa el texto de los márgenes, pero separa todo el texto. Nosotros vamos a ir a esta otra parte del cuadrito que encontramos ahí, que dice especial. Y al cliquear, ¿sí?, vamos a encontrar que me ofrece otras 2 tipos de sangrías. La de primera línea, que es la más común que nosotros vemos, por ejemplo, cuando leemos un diario, una revista, un libro, es ese pequeño salto que hace el texto antes de comenzar a poder leerse un párrafo y que marca más fácilmente dónde empieza el párrafo, ¿sí? Es un facilitador de lectura. Entonces voy a elegir sangría de primera línea y automáticamente me va a mostrar que hay un salto estandarizado que es 1,27 centímetros, ¿sí? Que es la sangría usual. La voy a aceptar en este caso, y a todo el texto que yo tengo seleccionado va a quedar aplicada esa sangría, ¿sí? Acepto. Fíjense que automáticamente siempre la primera línea del párrafo es la que se ha desplazado y me señala más fácilmente dónde comenzar a leer, ¿sí? Y también quiero que veamos en esta marca, ¿sí?, que tengo acá arriba sobre la regla, que estos 3 elementos que teníamos, ¿sí?, y que podemos ver mejor con la lupa, esta marca de arriba quedó desplazada justamente a 1,27 centímetros, ¿sí? Lo cual me está señalando, fíjense lo siguiente,
que yo desde esta marca, que es la que maneja la sangría de primera línea, puedo, como si fuera una perilla, digamos, deslizable, mantener apretado, arrastrar y soltar. ¿Para qué? Para modificar el lugar donde comienza la sangría. Obviamente que esto se aplica, fíjense, detalle, solamente al texto que hemos seleccionado previamente. Fíjense que todo el encabezamiento del destinatario de la carta no se ha desplazado. Tampoco la firma que sigue estando ahí en el centro de la hoja. Solamente se aplica a lo que tengo seleccionado en ese momento. Y entonces, por ejemplo, si yo quisiera terminar o que la sangría arranque mucho más adelante para que coincida con el final del apellido, la presentación del destinatario, simplemente lo que hago es arrastrar esta perillita, ¿sí?, y ubicarla en ese lugar, ¿sí? Lo mismo si quisiera que la sangría sea mucho más breve o pequeña, arrastro, ¿sí?, y suelto en el lugar donde yo decido. Por ejemplo acá, casi 3/4, serían casi 76, 77 milímetros, ¿dónde quedaría? ¿Sí? Como ven, ahí tenemos entonces un primer controlador, que este es el controlador, entonces, digamos, o el control marcador de sangría, ¿sí? Punto por ahora.